Si quieres ahorrar tiempo a la hora de crear tu página web con Elementor, te recomiendo que instales esta extensión de una librería de plantillas que te va a permitir tener diferentes plantillas para diferentes proyectos, y lo más importante, que es completamente gratuita. En este video te voy a mostrar desde cero el paso a paso a seguir, cómo crear la cuenta para poder disfrutar de las plantillas que ofrece gratuitamente. Existen plantillas de pago, pero con lo que he visto, con la plantilla gratuita podemos crear diferentes proyectos de muy buena calidad y, lo más importante, en pocos tiempos. Así que vamos a empezar de una vez con este video. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir a lo que es el área de plugin. Dentro del área de plugin nos vamos a ir a añadir este nuevo plugin, y por aquí voy a copiar el nombre de este plugin o librería de plantilla. Aquí lo tenemos, es Template League. Hace 2 semanas, o mejor dicho 2 días, fue su última actualización en la versión gratuita. Más de 400.000 instalaciones activas. Ya con eso podemos ir tomándolo de referencia, y es compatible con la última actualización de lo que es WordPress. El proceso de instalación muy sencillo: instalar ahora y después vamos a activarlo. Aquí de una vez nos lleva directamente a lo que es su librería de template o kit, como ustedes le quieran llamar. Podemos hacer filtraciones de diferentes tipos de nichos, como por ejemplo de e-commerce. Tenemos por aquí nicho de fotografía, tecnología, de viajes, portafolio, entre otros nichos. Aquí podemos observar lo que nos ofrece. En nuestro caso nos interesa tener acceso a estas 141 plantillas, que son las que vamos a poder utilizar completamente gratuita. En el caso de lo que es las plantillas de pago, que son también 141, aquí tiene diferentes precios. Y el precio va, como pueden observar aquí, desde $19,99. Es un precio estándar, por lo que he podido revisar. Ese sería el costo de este tipo de plantilla, que también, en caso de que le interese para algún proyecto, hasta ahora creo que son las más económicas que he visto, y son 100% editables con lo que es Elementor. Pero como les dije, en nuestro caso nos interesa tener acceso a lo que es esta librería, que es la que podemos utilizar sin ningún costo. Como pueden ver, tenemos una gran variedad que podemos ir revisando entre cada una de ellas. Aquí nos dice la cantidad de veces que ha sido descargada la plantilla, entre otras cosas. Pero para tener acceso a esta plantilla debemos de crear una cuenta en lo que es la plataforma. La cuenta es completamente gratuita. Le voy a mostrar el paso a paso que usted debe de seguir. Otras cosas antes de pasar a esa parte es que en este caso estas son las plantillas que vienen para editarse con Elementor, pero si usted trabaja con Gutenberg, también va a tener plantilla que puede utilizar con Gutenberg. Así que ya sabe que estos son los dos constructores de páginas que se pueden utilizar cada una de lo que sería esta plantilla. También tenemos lo que es el área de bloque, que también vamos a tener acceso después que creemos la cuenta. Y aquí tenemos plantillas como por ejemplo el 404, una plantilla de home, key por defecto. Estas son plantillas que podemos descargar. Bien, vamos a ir a la parte de lo que es la creación de la cuenta. Aquí yo quiero que me pongan mucha atención para que no cometan ningún error a la hora de crear la cuenta, porque de eso va a depender que usted pueda descargar estas plantillas. Bien, vamos a irnos a acceso a esta parte. Yo tengo mi cuenta creada, pero yo me voy a hacer de cuenta que no tengo, valga la redundancia, una cuenta creada. Aquí, si se dan cuenta, dice que podemos tener acceso gratuito, y lo único que nos va a pedir es el nombre, el apellido, un correo electrónico y una contraseña. En este caso vamos a crear una cuenta nueva. Muy bien, aquí voy a poner un nombre. Y aquí voy a colocar un nuevo correo. Voy a ponerlo por aquí.
y voy a agregar la contraseña. Muy bien, ahí agregué mi contraseña. Aquí voy a marcar tanto lo que es la política de privacidad como también los términos de servicio. Le damos aquí y le vamos a dar a registrar. Aquí me dice que ya este correo existente. Vamos a buscar otro correo electrónico para este video. Vamos a borrarlo. Vamos a ver si con este me permite. Vamos a ver. Muy bien, vamos a darle a registrar de nuevo. Y aquí ya me ha creado lo que es la cuenta. Vamos a darle a guardar. Aquí automáticamente me ha entrado directamente desde mi cuenta que acabamos de crear. Vieron el proceso, pero siempre recomiendo que vaya directamente a su correo. Vamos allá para mostrarle algo que quiero que vean. Aquí está lo que es el correo de verificación. Aquí simplemente le doy a verificar el correo y ya con este simple paso ya ellos se dan cuenta que sí, que realmente la cuenta ha sido creada con lo que es este correo. Aquí me dice que la verificación ha sido exitosa y aquí puedo ir directamente a mi cuenta, pero esta es la misma cuenta que tenemos ya aquí agregada. Bien, vamos a probar para ver que todo esté funcionando correctamente. Déjenme refrescar la página. Ahí ha cargado. Perfecto. Vamos a ir viendo algunas. Vamos a chequear que haga un filtrado de las páginas que tienen que ver con tecnología. Vamos a ir viendo algunas. Estas serían las páginas que voy a tener acceso a cada una de ellas. Como pueden ver, aquí tenemos la página de home, de quiénes somos, página de servicio, entre otras opciones. Y también tenemos lo que es el header. También tenemos otras páginas. También tenemos como son algunos bloques que también vamos a poder agregar. Y algo que me gusta mucho es que aquí, si pongo el cursor, ustedes se dan cuenta que me dice que necesito tener instalado para poder editar cada una de estas páginas. En la mayoría de los casos, usted simplemente con Elementor en su versión Pro, que es otra cosa que deben de tomar en cuenta, que necesitan la versión Pro de Elementor en la mayoría de los casos. Y con lo que es Esencia Adobe Pro, con eso puedo trabajar cualquiera de estas páginas. Aquí me lo explica mucho mejor. Aquí me dicen necesita lo que es tener instalado Elementor Pro, Esencia Adobe Pro, Esencia Adobe normal y lo que es el plugin de formulario. Pero esto es solamente para esta plantilla. Si usted busca otra plantilla, los requisitos serían diferentes. Vamos a hacer la prueba con esta para que ustedes vean. En este caso solamente necesita Esencia Adobe for Elementor en su versión gratis, al igual que este plugin que es de formulario. Como le dije, para cada plantilla se necesita plugins adicionales diferentes. No siempre se utilizan o le va a pedir los mismos plugins. Aquí sí te pide, ok, esta fue la que vimos anteriormente, que es la que vimos. Vamos a buscar una de e-commerce para ver cómo son. Vamos a ver esta. Esta me dice Pro, esta cuesta unos $19. Vamos a ver si encontramos, estas son gratuitas. Vamos a probar esta para ver los requisitos. En esta nos pide que tenga Elementor Pro, WooCommerce y lo que es Esencia Adobe Elementor en su versión gratuita. Si yo instalo esta, debo de instalar lo que es cada uno de estos plugins. Bien, aquí tenemos dos formas de cómo insertarla. La primera es insertar el sitio completo, que son todas las páginas que trae. O si usted simplemente va a querer la página de inicio, aquí usted puede descargarla y cargarla en lo que es Elementor. Vamos a empezar por el primer paso. Vamos a buscar otra página. Vamos a buscar una que tenga que ver con... Vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí en tecnología.
Vamos a buscar una. Puede ser esta. Vamos a ver los requisitos. Vamos a buscar una que no tenga los requisitos de que tenga que utilizar plugin de la versión Pro. Simplemente para el ejemplo. Vamos a probar con esta. Vamos a utilizar esta. Vamos a desinstalarla. Aquí me dice lo que usted debe tener instalado, pero para las personas que no tienen la versión Pro de Esencia, no se preocupen, le tenemos solución. Simplemente quédese hasta el final del video. Vamos a darle a instalar. Aquí vamos a ponerle un nombre. Voy a ponerle inicio y voy a darle a crear. Y vamos a esperar a que termine este pequeño proceso. Muy bien, aquí me pregunta si quiero ir ver la plantilla o me voy directamente a editar. Vamos a darle a editar. Vamos a llevar a elemento y vamos a ver cómo se visualiza y qué tan fácil es de editar. Aquí la tenemos. Perfecto. Aquí, como pueden ver, vamos a esperar a que termine de cargar todo. Esta es la página principal, la cual, como pueden observar, podemos modificarla a nuestro gusto, agregarle secciones adicionales. Vamos a ver si agrega adicionalmente algún widget. Tengo que ver con la plantilla y aquí estos son los de Esencia. También me habilita lo que son para WooCommerce, elementos. Y ya con esto usted puede agregar secciones adicionales y puede trabajar esa parte. Bien, eso en el caso de que queramos simplemente exportar una plantilla. Si me voy al área de página, aquí ya la tengo creada, pero también vamos a entrar de nuevo para mostrarle algo más. Como le dije, es una plantilla que se puede descargar y puede ser reutilizable. Eso quiere decir que también si me voy, vamos a esperar a que termine la carga aquí. Aquí me voy a lo que es el área de mis plantillas. Aquí también me aparece esa plantilla que acabo de descargar. Otra cosa es que ya dentro del elemento también podemos tener acceso a lo que es la librería de las plantillas. Ahora, por último, ya vamos a hacer la prueba instalando una página completa. Vamos a buscar una. Vamos a probar con esta. Muy bien, estas son todas las páginas que vienen, aunque por lo visto estas son secciones adicionales. Vamos a buscar una que tenga diferentes páginas. Vamos a seguir buscando. Vamos a probar con esta para ver. Ok. Vamos a instalar esta completa. Vamos a darle aquí. Aquí le vamos a colocar el título. Vamos a ponerle demo. Y descripción corta de la página. Página de... vamos a ponerle eso, demo. Okay. Aquí le doy a siguiente. Aquí me dice que de todo lo que necesito tener instalado, debo de instalar estos dos plugins que se instalan automáticamente. También tener instalado lo que es la página Hello Elementos, que lo tenemos. Y aquí simplemente darle a importar. Ya aquí está haciendo el proceso completo, como ustedes están viendo en este momento. Por lo visto, hasta ahora lo está haciendo muy, pero muy rápido el proceso de importación de todo lo que viene dentro de esta plantilla. Casi ya está terminando el proceso. Esta parte mayormente es la que más dura, que es la parte de importación de todas las páginas, los posts, los productos, navegación y todo lo que necesita para que la página funcione correctamente. Ya aquí está en la parte finalizada lo que es la importación. Vamos en un 40%, ya llegamos a los 50% y en unos segundos ya estaremos con la carga completa. Ahí ha concluido. Aquí puedo visualizar la página y aquí me informa todo lo que ha importado. Vamos a irnos a visualizar la página y como pueden ver ya tenemos una página creada
en unos minutos, que lo único que nos faltaría es modificar y agregar el contenido que va a llevar la página. Déjenme ir y cerrar aquí. Salimos por aquí y vamos a lo que es el área de página, y aquí ustedes pueden observar todas las páginas que ha agregado para que trae la plantilla. Aquí podemos ir como esta, que es la página principal. Vamos a darle a inicio, a editar con elementos. Aquí ha cargado y aquí simplemente elegimos el área que queremos editar. Muy fácil. Y la cambiamos por el contenido real que va a llevar nuestra página web. Y bien, muchachos, como pueden observar, con esta librería de plantillas nosotros vamos a poder tener mucha plantilla gratis, ahorrar tiempo a la hora de diseñar, y son muy pero muy fácil de modificar. Así que espero en los comentarios saber qué le ha parecido este tipo de librería de plantilla. Y si tienen alguna pregunta o duda sobre lo que han visto en este video, específicamente a la hora de crear su cuenta, me lo deja saber también en la caja de comentarios. Estaré pendiente para ayudarle a resolver cualquier inconveniente que se le presente. Y si usted no tiene lo que es el plugin de Essential Add-on en su versión Pro, en mi página web, Edwin Cepeda Web, ahí voy a dejar un artículo sobre este tema y voy a dejar una actualización de la última versión de Essential Add-on for Elementos en su versión Pro, para que puedan sacarle provecho a esta plantilla o a esta librería de plantilla. Así que voy a dejar, muchachos, el video hasta aquí. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo y por sus comentarios. Así que por el momento me voy a despedir de todos ustedes y nos veremos en un próximo video.